La epístola de la misa de hoy es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles y dice lo siguiente: al cumplirse pues los días de Pentecostés, estaban todos los discípulos juntos en un mismo lugar. Y vino de pronto un ruido del cielo, como de viento que soplaba impetuoso, que llenó toda la casa en donde estaban. Y se les aparecieron como lenguas de fuego que se repartieron y pusieron sobre cada uno de ellos, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar varias lenguas, según les dictaba el mismo Espíritu Santo. Residían a la sazón en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones del mundo. Divulgado este suceso, acudió mucho gentío y quedaron pasmados al ver que cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Todos estaban atónitos y maravillados y decían: todos estos que hablan no son galileos, pues ¿cómo les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua nativa? Partos, medos, elamitas, los que moran en Mesopotamia, Judea y Capadocia, en el Ponto y Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en tierras de Libia, que confina con Cirene, y los que han venido de Roma, judíos y prosélitos, los cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El Evangelio es tomado del evangelista San Juan y dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo el que me ama guardará mis mandatos, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos mansión en él. El que no me ama no guarda mis preceptos, y la doctrina que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, que os enviará el Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo cuanto os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la del mundo. No se turbe vuestro corazón ni tema. Habéis oído lo que os he dicho, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os alegraríais de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y os lo digo ahora antes que suceda, para que lo creáis cuando llegue el momento. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues viene el príncipe de este mundo. Contra mí ciertamente nada puede, pero es necesario que conozca el mundo que ama el Padre, y que como me ha mandado el Padre, así lo ame. Hemos llegado a esta hermosa fiesta, ya la perfección, digamos así, la hora cúlmine de la Santísima Trinidad, a esta fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Los judíos tenían la fiesta de Pentecostés porque celebraban las 7 semanas, que después, cuando sube Moisés al monte Sinaí y baja después de 7 semanas con las tablas de la ley. Entonces, pero el Pentecostés ese era, lejos de ser, como leíamos ahora en los Hechos de los Apóstoles, la situación, digamos así, humana, como fue la del monte Sinaí. Estaban aterrados los judíos, tenían miedo, escuchaban en el monte Sinaí truenos, veían rayos y todas cosas como que los estremecía, hasta que viene Moisés con los mandamientos. Y sin embargo, en este caso el Espíritu Santo desciende en forma de lenguas de fuego, los llena de amor, los llena de fortaleza, les da realmente, los confirma en gracia. Los apóstoles son confirmados en gracia para no volver a caer, a pecar, porque tienen que manifestar la verdad que es Cristo a toda la humanidad. Y los llena ese espíritu de amor que va a poner, y de santidad y de santificación que va a poner este Espíritu Paráclito. La Santísima Trinidad, cada uno hace su obra, digamos así, al extra, exteriormente, al intra, interiormente la Trinidad Santísima obra siempre como con su esencia divina, pero el Padre crea el mundo, saca el mundo de la nada, todo este universo creado, pone al hombre que lo crea a su imagen y semejanza, le insufla un alma inmortal, lo hace del polvo de la tierra, le insufla un alma inmortal, le da la capacidad de conocer y amar, por eso a su imagen y semejanza. Pero este hombre, Adán y Eva, esta primera pareja peca, y entonces pierde esa elección, esa gracia divina, esa amistad con Dios, y tiene que venir Jesucristo, el Hijo de Dios, mandado por el Padre, lo encarna en el seno de la Santísima Virgen María, y el Verbo eterno se hace carne en la sacratísima humanidad de Cristo y viene a redimir al hombre caído, habiéndolo prometido 4000 años antes el Padre eterno. Después de la redención, sí, es verdad, ese hombre ya había sido redimido, ya había sido perdonado su pecado, ya había sido insuflada la fe en su corazón, pero
pero la redención no les daba a él los elementos, digamos así, para poder lograrlo y colaborar con la gracia. Y para eso el Espíritu Santo termina esta obra amorosa de la Santísima Trinidad, trayendo todos sus dones y el amor del Padre y del Hijo, procediendo de ellos, llena el corazón de sus fieles y les da la fortaleza para poder confesarlo aún a costa de la vida. Para poder confesar a Dios aún a costa de la propia vida. Imagínense la fortaleza que pone el Espíritu Santo en el corazón. Hoy la Iglesia ya queda fundada. Hoy la Iglesia ya tiene todos los elementos para extenderse en el mundo. Y fíjense que de 12 apóstoles, como les decía el domingo pasado, y algunos discípulos, en pocos años empieza a extenderse a toda la humanidad pagana, a una humanidad con un paganismo aberrante. En poco menos de 3 siglos, 300 años, ya había fructificado con más de 17 millones de mártires. Los primeros 3 siglos de la Iglesia hubieron más de 17 millones de mártires, almas que daban fortalecidos por el Espíritu Santo en su vida por amor a Dios, por Jesucristo nuestro Señor y por la vida eterna. Ese era el fruto, claro, la obra que iba inmensa, que iban a tener que hacer los apóstoles, venían confirmados con un sello que no era natural. No podía ser, ¿quién iba a hacer una cosa sin nadie? Tanto así que hoy en los Hechos de los Apóstoles se narra justamente cuando salen del cenáculo, después de que reciben al Espíritu Santo en lengua de fuego, la Santísima Virgen María y con ellos, sale San Pedro, abre las puertas del cenáculo que antes estaban escondidos por miedo a los judíos. Tenían miedo, fíjense, eran cobardes todavía, a pesar de haber visto a Jesucristo resucitado, a pesar de haberlo acompañado en su ascensión, del monte de la ascensión, ellos estaban ahí cuando nuestro Señor fue llevado a los cielos, se levantó Él y los ángeles lo acompañaron. Y sin embargo todavía seguían temerosos porque no tenían esta confirmación de la gracia, que ese espíritu de amor profundo que iba a dar el Espíritu Santo, esa savia que es la misma que corre en toda la Iglesia. Y abre las puertas San Pedro del cenáculo y sale. Hubieron más de 5.000 conversiones en ese momento. 5.000 en un instante. Es más, cuando dice los Hechos de los Apóstoles, estos no están borrachos, ¿qué hacen hablando así con tanta? Dice, ¿cómo no están borrachos? Era la hora de tercia, era temprano en la mañana, entre 9 y 10 de la mañana. Y sin embargo empezaron a predicar y todos los escuchaban en sus lenguas. Lo que hizo la soberbia del hombre en la torre de Babel, que tenían un idioma común, queriendo levantar una torre, hacerse como Dios y llegar al cielo y llegar lo más alto que pudieran, llegar a Dios, Dios los confunde con las lenguas. Ahora, para mostrar la misión universal de la Iglesia, en una sola lengua entienden todos los que estaban. Y ese fue después el comienzo del lenguaje universal de la Santa Iglesia. Que con una sola lengua fue convirtiendo al mundo. ¿Cómo la lengua hace la unidad? ¿Cómo la lengua hace la unidad? Uno dice en latín, no entendíamos nada, pero no, es el idioma único y universal de la Iglesia. Por eso, hijos míos, nosotros también, participando del bautismo, participando de la gracia de Dios, recibamos el Espíritu Santo en nosotros. Los que estamos confirmados tenemos la fortaleza del Espíritu Santo para poder confesar a Dios nuestro Señor a una costa de nuestra propia vida. Por eso, si cuando entramos en nuestro cristianismo y hacemos nuestros exámenes de conciencia en la noche, y si es que los hacemos, espero que todas las noches hagamos un poco examen de conciencia de cómo hemos pasado el día, no tengan nuestra conciencia que recriminamos que teniendo todas las almas para santificarnos, vivimos realmente como paganos, indiferentes, como enemigos de la cruz de Cristo, como dice San Pablo. Enemigos de la cruz de Cristo. Cuando realmente la fortaleza del Espíritu Santo nos hace llevar, porque miren que los apóstoles tenían que convertir un mundo pagano, se iban a enfrentar a una sociedad espantosa, a una sociedad profundamente cruel, a una sociedad degenerada, a una sociedad donde todos los vicios tenían incluso sus divinidades, para poder en conciencia ser vicioso. Así eran los dioses greco-romanos. Dioses de vicios, ¿para qué? El borracho le podía ir a rezar al dios del vino, el lujurioso le iba a rezar a la diosa de la fertilidad y de la sensualidad, el iracundo iba a rezarle al dios de la guerra, inventado por ellos, con
Contra ese mundo se tenían que presentar los apóstoles, por eso necesitaban la fortaleza y ya la obra cumplida. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en este día completaron la obra que tenían pensada. Que uno puede decir, bueno, el hombre iba a arruinarlo todo. No, nada sale fuera de los planos de la providencia, nada, ni siquiera el pecado. Oh feliz culpa, dice el exúltete en la noche pascual, la vigilia pascual, que nos mereció tal redentor. Por eso vamos nosotros a no ser, a que la gracia de Dios, que la presencia del Espíritu Santo por su gracia en nuestras almas no queda y no caiga en costar roto, no sea en vano, dice San Pablo. Que la gracia de Dios en ti no sea vana. Hay que hacer fructificar esa gracia con una vida piadosa y no por fructificar la gracia por una cuestión externa, que me vean o transmitir la bondad o predicar con mis obras o con mis palabras. No, porque se lo debemos a Jesucristo. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, como todo. Dios saca al mundo de la nada para su propia gloria, no porque quiera que nosotros existamos. Mira qué importante el hombre. El hombre no es nada, ni Jesucristo confiaba en el corazón del hombre, dice el Evangelio de San Juan, después del hermoso texto que leemos al final de la misa. Él dice, nuestro Señor no creía en el hombre porque sabía lo que había en su corazón, pero aún así nos amaba. Y aún así era necesario que Él subiera al Padre para que junto con el Padre nos mandaran su amor infinito, que es otra persona trinitaria. El Espíritu Santo tenía que trabajar en las almas de los fieles. Cuando estamos muy tentados, cuando estamos decaídos, cuando nos sentimos perseguidos aún del demonio, como sea, e invocar profundamente al Espíritu Santo y guardar su gracia, esa hermosa oración que es la poeta, que se reza la oración del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tu fiel y pone en mí el fuego de tu santo amor. ¿Por qué? Porque la obra de la redención fue una obra de amor y la salvación es una obra de amor. Yo le digo siempre a la gente y lo predico, no hay salvación si no hay amor, amor correspondido. El amor de Dios lo hemos visto, la creación, la promesa de redención, la encarnación, la redención misma, la presencia de Cristo en la Eucaristía, el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la gracia, hijos, que tenemos de ver lo que millones y millones no ven. Hasta el punto que nos dicen, son unos soberbios porque ustedes se creen que la verdad es el ver la verdad, no es culpa nuestra ver la verdad. Al contrario, la gracia de Dios todas la podrían ver, pero no la quieren ver. La Iglesia, el camino de salvación, el cuerpo místico de Cristo. Por eso, hijos míos, tenemos que ser muy agradecidos con Dios, mucho muy agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado todo para salvarnos. Él nos ha mostrado a lo largo de nuestra vida, cada uno en nuestra realidad, en nuestros zapatos. Hemos visto el paso de Dios por nuestros corazones, la protección de Dios nuestro Señor, la gracia del Espíritu Santo, el amor del Padre en nuestras vidas. Entonces hay que corresponder a ese amor. El espíritu de consolación, el espíritu de amor, tenemos que corresponder al amor, con amor se paga. ¿Y cómo puede corresponder una vil criatura a un amor infinito? Con una vida en gracia. El alma en gracia. El alma en gracia es el trono de Jesucristo. Dios no abandona nunca. Dios es abandonado. En el momento que el cristiano decide cometer un pecado mortal, le dice a Dios, vete de mi corazón. Sal de mi vida, sal de mi alma, aléjate de mí que voy a instaurar en tu lugar al demonio. Esa es la vida del pecador en pecado mortal. Por eso, cuidado, hijos míos. Cuidado, hijos, con esa elección. Uno sabe siempre, cada uno sabemos en nuestros corazones por dónde nos puede entrar el demonio. Pues es ahí donde tenemos que fortalecernos. Con la virtud contraria al vicio que tenemos, siempre. Y para eso está la fortaleza del Espíritu Santo. No vamos a poder vencer al demonio solo, no lo podemos vencer. ¿Por qué? Porque es más fuerte que nosotros, es más inteligente que nosotros, es perverso. El hombre es malo, pero el demonio es perverso. Por eso necesitamos la gracia del Espíritu Santo, por eso necesitamos su fortaleza, su sabiduría, su ciencia, su consejo. Porque solo contra el demonio no podemos, contra Dios podemos contra todos. Todo lo puedo en Dios que me conforta, decía San Pablo.
Estamos en esta tierra con un corto número de años. Eso yo se lo insisto, porque la gente en el mundo moderno tendemos a olvidar que estamos aquí de paso. Pero para pasar por esta prueba, necesitamos realmente al Espíritu Santo para que nos haga fuertes. Si el mundo pagano, yo le decía la vez pasada, era terrible, el mundo moderno no es menos terrible que el mundo pagano. Hay más facilidades de pecado que en la época del paganismo. Porque el demonio está jugando su última batalla, dice nuestro Señor en el Evangelio, el príncipe del mundo ya está aquí. Ya está aquí, pero conmigo nada puede, dice. Claro, ¿cómo va a poder? Pero sin embargo, contra nosotros sí puede, cuando nos apartamos de la Santísima Trinidad. No seamos necios. No seamos cabezas duras con respecto a la gracia. Y para eso le decía, es una obra de amor. Aquel que me ama, dice el Evangelio, de hoy guardará mi palabra. Que me ama. Porque el amor sin las obras es una cosa muerta. Es una cosa muerta. El decir te quiero, te amo a cualquier gente, aún en los esposos, los hijos, los hermanos. Te amo, te quiero mucho, pero lo demuestro todo lo contrario. No, muéstrame con tus obras que me amas. El amor se demuestra en las obras. Amamos a Dios, hagamos obras cristianas. Y el primero es guardar la gracia. Cuiden la gracia de Dios como la perla más preciosa de su corona. Porque es la presencia de Dios en el alma. La gracia santificante dada por el Espíritu Santo es la presencia de Dios en el alma. Cuando el pecador comete un pecado mortal, Jesucristo está en ese corazón crucificado como en el Calvario. No seamos ingratos. ¿Y qué es la santidad? Nuestro Señor le decía a un alma escogida, la santidad es la ausencia de toda mancha consentida. Y eso es una obra de amor, le dice. Porque es tan ardua, es tan difícil luchar contra la naturaleza, luchar caída, con las pasiones, luchar contra un mundo que no es cristiano, luchar contra el demonio. Es una obra tan ardua que si no hay un amor profundo, uno termina por abandonarla. Porque el esfuerzo que hay que hacer es muy grande. Pero Dios va dando sus frutos después. El Espíritu Santo va dando la facilidad de obrar. Incluso de quitar tentaciones y limpiar el camino de la vida del Espíritu. Por eso hay que amar a Dios sobre todas las cosas. El que de verdad me ama, no dice el que me ama, el que de verdad me ama. Porque como le decía a los judíos, sí, tu boca me alaba mucho, pero tu corazón está lejos de mí. Vamos a pedirle a Nuestra Señora, a la Santísima Virgen María, que entendamos esto y que hagamos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo en este día de Pentecostés hacer morada en nosotros. Hoy vamos a comulgar, hoy vamos a recibir al Verbo encarnado. Jesucristo, el mismo Jesucristo que pasó en la tierra, está con nosotros en el sagrario, lo van a recibir, lo vamos a recibir. Por ello están atentos a descansar el corazón de Jesucristo, a darle gracias al Espíritu Santo de habernos hecho cristianos. Y que por nuestra sangre corra la savia de la fe. Si bien el camino es salvo, tenemos todas las armas. Yo le decía en otros sermones, Dios no nos manda desnudos a la guerra. Dios nos manda armados hasta los dientes. Y así estamos armados. Y hoy es un día especial para nosotros. Si estamos confirmados todos, es un día especial para nosotros también. Porque los dones del Espíritu Santo se derraman sin límites. Si no producen fruto en nosotros, no es por culpa de la gracia. La gracia es infinita. Ustedes siembren una semilla de un árbol grande en un pequeño vaso. O siembrenla en la tierra. Si ustedes siembran una gran semilla en un vaso pequeño, va a crecer una plantita chiquitita. Si la misma semilla la plantan en tierra fértil, va a tener un árbol inmenso. La culpa no es de la semilla, es del recipiente. Por eso, ¿cuál es la diferencia entre un santo y nosotros? Uno dice, ellos eran escogidos. No, la diferencia en un santo con nosotros era el amor. ¿Cuánto amaban ellos a Dios? ¿Cuánto lo amamos nosotros? ¿Cuánto hacían ellos para no ofenderlo, para no desagradarlo, para cultivar la gracia, para crecer en la virtud? ¿A cuántas cosas no se opusieron? Yo cuando les cuento la vida a veces de los sermones de los santos, lo que pasaron, Santa Clara de Asís.
Cuando a los 15 años se entregó al Señor con San Francisco de Asís, en su familia estaba odiosa, endemoniada por sacarla. La vinieron a sacar de la iglesia, que en esa época tenían el privilegio de dar el corpus, no se podía quedar excomulgado el que sacaba a una persona por la fuerza de la iglesia. A su hermana, Santa Inés, 14 años, de los pelos la arrastró su familia para sacarla del servicio de Dios y se hizo tan pesada como una roca, no la podían mover. ¿Cuántas cosas no hace el mundo para dejar la sangre de Jesucristo? Y si no es una obra de amor, eso uno termina dejándose arrastrar. Por eso, quiero ser santo, esa palabra que no solamente no nos tiene que dar miedo, sino que tiene que estar incorporada a nuestro lenguaje cristiano como agua corriente, digamos así, como pan de cada día. Hemos sido traídos a este mundo para dar gloria a Dios, santificando el alma. Pero eso, lo repito, es una obra de amor. La diferencia entre un santo y yo es que él amaba de verdad a Dios y yo no. Por eso, hijos míos, vamos a empezar un camino de gracia. Cada uno, le digo, al molde que Dios me pone. La santidad, cada alma es un universo, es un microcosmos, dicen los autores espirituales. A mí Dios no me va a pedir lo mismo que a ustedes, ni a ustedes lo mismo, y aún en una familia cada uno Dios le pide su camino diferente. Cada uno tiene un temperamento, cada uno tiene un carácter, tiene inclinaciones, buenas y malas. Y con eso hay que trabajar y hacer una obra para la gloria de Dios. Había una santa que decía, destrúyeme, Señor, y sobre mis ruinas levanta un monumento. Pero ese monumento a la gloria de Dios lo hace el Espíritu Santo. Correspondiendo uno con su gracia. Pidámosle a la Santísima Virgen María realmente no perder de vista ese camino de salvación, que estamos aquí para ir al cielo. Dentro de unos años de nosotros, cuando ya no vamos a estar en esta tierra, cuando se acuerden van a decir, ¿qué fue? ¿Salvado o condenado? El día de mañana de nosotros, o de cualquier alma que se fue, tenemos familiares cercanos, ¿qué fue de un salvado o un condenado? Nada más. Entonces piensa, ponte tus zapatos y ¿qué te gustaría ser? ¿Un salvado, una salvada, un condenado, una condenada? Si quieres ser salvado, guarda sus palabras, pide al Espíritu Santo que podamos entonces vivir en gracia. Aprovechen ahora que Dios les manda los sacramentos. Es bueno, Dios es bueno, hijo mío, es la bondad. Es inmensamente bueno. Nunca desconfíen, nunca, jamás. Y si así fuera y necesitara, desde la luna les traería el socorro espiritual. Entonces, a corresponder a él. Que Nuestra Señora nos haga fuertes y que nos haga realmente corresponder a esta gracia que recibimos siendo cristianos y que nos haga entender el sentido de la vida. Estoy aquí para salvarme, nada más. Entonces, a eso tiene que llevar todas mis decisiones. Me salgo con esto, me salgo con aquello, me aleja de Dios esto, me aleja de Dios aquello. Lo demás es bagatela. Para que así, con la gracia y intercesión de la Santísima Virgen María, podamos estar llenos realmente de la virtud del Espíritu Santo para poder llevar la cruz de cada día, a veces más pesada, a veces más liviana, pero siempre en cruz, siempre, siempre. El que quiera salvarse, gozar en esta tierra, está equivocado. Si quiere ser mi discípulo, toma tu cruz y sigue. Porque así, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos. Padre María, Padre del Hijo y del Espíritu.